Un gusto volvernos a ver y vamos a empezar con este primer tema que sería un ejercicio de descentramiento cultural previo para la comprensión cabal del otro desde su alteridad y su propia lógica cultural. Esto, digamos, suena muy obvio. Las cuestiones de interculturalidad suenan muy obvias, o sea, sabemos que somos diferentes y que el otro vive bajo parámetros distintos, pero a pesar de ser tan obvio, en la práctica no lo es tanto y no nos damos tanto cuenta de esto existencialmente porque nuestra cultura nos ubica en el mundo a través de una cultura que se pretende universal. Es decir, cada cultura nos ubica en el mundo a través de nuestros padres, educadores, etcétera, y cuando nos ubica en el mundo no nos da la opción de que esto pueda ser así o no pueda ser así, sino que nos dice así es. No se meten los dedos al plato porque eso no se hace, eso no se hace. La gente no hace eso, se usa ropa porque la gente hace eso. Y entonces cuando confrontamos al diferente, a otra cultura, pues realmente es un desafío, verdaderamente es todo un desafío, porque esto implica que el otro con su sola presencia nos está diciendo si es posible ser de otra manera y si se puede ser humano de otra manera. Entonces, este ejercicio de centramiento cultural es en base a la imagen y a cuestiones muy sencillas. Si de repente algunas cosas son medio grotescas, chocantes, o sea, que arrancan el guácala, ¿y qué es eso? La sorpresa, pues de eso se trata, ¿no? Precisamente de eso se trata. Entonces, vamos a tratar de empezar a hacer este ejercicio primeramente. ¿Desde dónde ubicarnos para contestar cosas tan simples como, por ejemplo, qué es lo bello, ¿no? ¿Qué es lo bello en sí mismo sin referirlo a una cultura? Es muy problemático y entonces empieza a surgir la necesidad del contexto y es lo que necesitamos para entender a las culturas prehispánicas porque es un contexto completamente diferente al nuestro. Esto, digamos, este es el modelo de belleza para estas mujeres, ¿no? Que son las famosas mujeres jirafa de esta tribu oriental que usan estos collares, ¿no? Como parte de su ornamento, donde están, en realidad no son collares, sino que son tubos, ¿no? Tubos de latón que se van dando vuelta y se van enredando alrededor del cuello y no se ponen de una vez nada más, ¿no? A la niña se le pone uno en el nacimiento y después cuando ya se sienta, ahí le va otro, y cuando ya camina o se levanta y camina, se le va otro, cuando habla, otro, cuando va al baño sola, otro, ¿no? En la menstruación, otro, cuando se casa, y ahí y sigue, ¿no? Digamos, es el currículum portable, esto. Pues de la edad va creciendo, ¿no? Va creciendo el cuello, porque el rango social se denota por la altura del cuello, pero porque cada uno de estos aros que se le colocan implican un triunfo en la vida social. Entonces, para ellas, este es el modelo de belleza, digamos, dentro de su vida. Este es el modelo de belleza, no pueden entenderlo de otra manera. Ser bello, ser presentable, ¿no? Poderse presentar ante la sociedad implica el uso de esto, en el caso de estas mujeres. Entonces, vean, pues ya esta señora, ¿no? Ya de edad, miren qué significativo es la deformación de las vértebras del cuello, ¿no? Realmente sí se eleva bastante. De hecho, ya mujeres maduras ya no pueden quitarse estos elementos, ¿no? Ya sería peligroso porque la deformación de las vértebras del cuello es tan significativa que el propio peso de la cabeza pues puede fracturarlo, ¿no? Entonces no, ya no se retira, es parte de ellas. Lo que yo quisiera llamar su atención. ¿Pueden mover el cuello? Sí, totalmente, porque entre el cuello y el alambre, o sea, realmente el latón no está tocando la piel del cuello, hay un espacio intermedio. Entonces se puede hacer perfectamente el aseo. Se pueden meter toallas, echar el agua, escurrir, se ventila y se puede mover totalmente, ¿no?
pero ya no es posible retirarlo porque sí han deformado ya significativamente su estructura. Esto, o sea, yo quiero llamar la atención y que reconstruyamos con la imaginación el momento del encuentro con los indígenas en México. Si eso es lo que vamos a ver con estas cosmovisiones prehispánicas, a tratar de entender las cosmovisiones prehispánicas, tenemos que entender que aquellos hombres que vivían esas cosmovisiones ya no están. Quedan sus descendientes, pero sus descendientes han pasado 500 años de procesos históricos muy severos, donde se les ha impuesto sistemáticamente modos de vida, visiones y cosmovisiones y religión diferentes. Y eso cambia todo. Lo que conocemos acerca de ellos, pues son vestigios arqueológicos, vestigios de códices y narrativas que los frailes del siglo XVI nos dejaron. Pero hay que considerar que los dejaron a una distancia abismal, ¿no? de su concepción como occidentales a lo que los indígenas entendían. Así que no sabemos bien a bien si lo que están expresando es lo que realmente aquellos creían y hacían, o es lo que estos hombres del siglo XVI estuvieron capacitados para ver y juzgar, y otras cosas las callaron. Entonces, miren, esto es lo que la característica que quisiera llamar su atención. Vean, por ejemplo, con qué orgullo se porta, ¿no? Entre estas niñas, este elemento. Esa es la belleza. Una niña que no tiene el cuello largo en esta tribu, pues es un paria. Entonces está totalmente segregada, no tuvo madre, ¿no? Es una huérfana, nadie tuvo los piadosos deberes con ella, nadie la integró a la sociedad de esto que llamamos humano. Y se porta con orgullo, ¿no? Vean cómo se porta con orgullo, con respeto, ¿no? En este sentido, con porte, con garbo, ¿no? Un símbolo de belleza, etc. Pero en la concepción del otro, esto es lo que pasa, ¿no? Este es un cartel de un circo del siglo antepasado, ¿no? En Europa, donde presentan como la máxima atracción del circo la mujer jirafa, ¿no? La rareza, la exoticidad. Eso es el otro. Nosotros fuimos criados en una cultura que nos cobijó y nos ubicó en el mundo con una cosmovisión única, una religión, una forma de pensar, una forma de entender el mundo, un lenguaje que nos hizo movernos y dominar nuestro entorno. Pero esa característica fuera de nuestro contexto es exoticidad. Una vez que salimos de las fronteras de nuestro contexto y entramos a otro grupo, es la rareza, es lo exótico, es lo extraño, es el ámbito de lo raro. Entonces, lo que para unos es normal, para otros es exótico, ¿no? Completamente. Entonces, esto tenemos que entender que esta mujer que está cargando estos elementos en el cuello, eso es el símil de ver salir de una obra de teatro o de un concierto en Bellas Artes a una mujer con vestido negro, ¿no? Con aretes colgando, collares, pulseras, ¿no? Joyería, pintura facial. Es exactamente el mismo símil. Después de todo, tan inútil es un elemento como lo es otro, pero significa algo, tiene sentido por algo. Y entonces eso lo perdemos de vista. Por ejemplo, este es de los Mursi de Etiopía, ¿no? Donde hacen esta práctica de horadarse el labio y se introducen platos. Entonces funciona igualito que la horadación de las orejas para el arete. Ah, pues no andan siempre con el plato es nada más para festejos y ceremonias especiales. Y pues sí, es un poco complicado lo de la comida porque pues el pellejo queda colgando, ¿no? Eso sí. Sí. Pues no se les escurre, pero sí hay que comer, se lo pueden morder, de una forma que nosotros no. Sí, se come así en trozo y sorbiendo, entonces no con cubiertos. Entonces el plato denota mucho, porque no es el mismo el plato del jefe que el plato del plebeyo, ¿no? Del niño, por ejemplo.
Igual, o sea, el niño que pasa a la adolescencia empieza a utilizar el plato. Y después, cuando ya toma mujer, ahí le va otro plato, ¿no? Más grande y más adornado. Cuando casa su primera presa, cuando tiene su primer hijo, cuando logra prestigio social, que lo eligen jefe, que lo eligen guerrero, todas estas cosas, se va denotando en la calidad y tamaño del plato. Mientras tanto, pues de ordinario andan sin él, ¿no? Pues es más o menos, aquí en la Mesoamérica se utilizaba el besote. Ah, sí, se utilizaba el besote, ¿no? El besote era también la horadación de esta parte, aquí arriba de la barbilla, y se introducía un tubo de, ya fuera de hueso o de jade, ¿no? Y entonces eso se adornaba. Ahí está bien. Y entonces, pues, se dan cuenta, esto es que nos es difícil de entender, pero tenemos que entendernos para descentrarnos de nuestro propio horizonte cultural y desde nuestro propio etnocentrismo. Esto es lo mismo que un varón con corbata o con frac. Es totalmente inútil el moñito y el colguije y el moño, ¿no? Pero significa algo. Es un elemento que simboliza algo. Y entonces este es el símil. Por ejemplo, ellos en África desprecian mucho a los occidentalizados, a los que se han ido occidentalizando en las grandes ciudades y que empiezan a utilizar saco y corbata. Los desprecian profundamente en el campo. Por ejemplo, en Kenia, los Masái, a la gente que ya vive en las ciudades y trabaja ya en el Nairobi occidental, pues tiene que usar saco y corbata. Y ellos a los hombres con corbata les dicen perros fugitivos, porque se imaginan el hombre con corbata que es como un perro que estaba amarrado, ¿no? en el árbol, en su casa, y estuvo jálese y jálese y jálese hasta que reventó la reata y se escapó, pero pues no se pudo quitar el nudo, ¿no? Entonces ellos al hombre con corbata lo ven como un perro que se escapó. Entonces, pero sí, esas distancias son interesantes. O sea, es la invitación es a descentrarnos culturalmente, ubicarnos en una perspectiva diferente, en la posibilidad de la diferencia. Porque si no entendemos esto, entonces vamos a querer empezar a entender las cosmovisiones indígenas desde nuestra propia lógica cultural y no tienen nada que ver con nuestra lógica cultural. Sí tienen una lógica operativa, pero es propia, es de ellos y hay que entenderlo desde su perspectiva. Es también de los tribus que están ahí en Etiopía, ¿no? En derredor del Nilo Azul, donde empieza el nacimiento del Nilo, que hacen estas escoriaciones en la piel, o sea, con una gilet o con una navajita se van haciendo estas cortaditas. Ustedes saben que la raza negra tiene esta característica, ¿no? Que no cicatriza plano, sino que se abulta. Ellos lo saben y lo utilizan para labrar sus cuerpos. Entonces el animal sagrado, eso, se llama así, ¿no? Sí, que cicatriza de esa manera. Utilizan esa característica para labrarse el cuerpo. Entonces, todas las personas que cicatrizan el keloide tienen una parte negroide. Sí. Es lo mismo, o sea, son de esas cuestiones de raciales, donde después de todo, en un seguimiento biológico, toda la humanidad está comprendida en no más de 5 razas en todo el mundo. 5 razas más o menos originales y todas las combinaciones posibles. Es lo mismo que la mancha mongólica, por ejemplo. O sea, la mancha mongólica denota sangre asiática. ¿Cuál es la mancha mongólica? La mancha mongólica es una mancha así como rojiza moradita que sale acá en la parte baja de la espalda, justo ahí donde la espalda pierde su nombre. Es una mancha que tiene el bebé y la pierde alrededor de 8 o 9 años, la pierde. Esa mancha es característica racial asiática. Los indígenas americanos, todos los indígenas americanos la presentan. Por eso parece ser que sí venimos de allá. Yo conozco a alguien que nació con una mancha en la cara
roja también, Ah, y después la bebé también. no, esa sí podría ser ya otra característica, pero esta es muy específica porque es en esa parte de la espalda y desaparece sola a los 8 o Y 9 aquí años. también desapareció. Mi hijo tuvo la mancha mongólica, sí la tenía, muy marcada. Se le fue borrando y ya desapareció. ¿Y tú tienes sangre mongólica? Pues no, pues definitivamente no sabíamos, pero pues de que hay. Sí, sí. Si nos decías el otro día que los mayas, estaba platicando de mayas, y parecido con el coreano y con esos lenguajes, sí, esas lenguas orientales. Sí, lingüísticamente están más emparentadas con las lenguas orientales, las lenguas indígenas, porque las lenguas indígenas tienen tono, esa es una característica del chino y de algunas otras lenguas orientales, tono, terminación, ¿no? Es por lo que determina el verbo y los artículos, no van antes de la palabra, sino se articula como terminación a una raíz, y eso es muy de las lenguas orientales, está muy emparentado con aquellas. Lógico, sí, han pasado por el estrecho de Bering. Es muy lógico, sí. Es un grupo bárbaro. Sí, que ha sido muy rebatido porque, o sea, y es probable, tal vez en aceptar o ahí. Igualmente cuando estuvo congelado ese puente de hielo que conectó la parte esta parte de Rusia que da para acá, para Alaska, ¿no? Que generó ese puente, justo en esa glaciación también debió haber estado conectado por Escocia todo ese casquete polar. Y debe de ser porque los indios de la costa pacífica, perdón, de la costa atlántica de Estados Unidos, tanto de lo que hoy es Canadá como Estados Unidos, tienen en sus memorias ancestrales relatos míticos donde hombres barbados de pelo rojo llegaron por el mar. Igualito que en América, que acá en el altiplano, Quetzalcóatl, el hombre blanco con barba blanca, llegó y se fue y llegó por el mar. Y ahí aprendieron a usar esas canoas, que eran los vikingos. Probablemente. Lo que hizo los vikingos fuertes. Probablemente hubo incursiones de expedición, de comercio, no con afanes de conquista como llegaron luego los españoles, y también gente bastante loca, antropólogos, ¿no? Muy osados, se han empeñado en demostrar que el cuerno que hace Brasil en el Atlántico, que es el punto más cercano con la punta de África, ¿no? El punto más cercano entre América y África, es perfectamente navegable en ciertas épocas del año, en balsas hechas con tecnología y materiales de América y África. Sí, entonces es perfectamente navegable con barcas de bejuco, llenas de grasa de animal, llevando viandas de pescado seco y recipientes de coco con agua. Es perfectamente navegable, se puede llegar. Y lo mismo han hecho por el lado Pacífico, saliendo de las costas de Chile y de Argentina, de la Patagonia, hacia Micronesia. Entonces sí lo han logrado, han llegado. Entonces, si llegaron ellos, es muy probable que los prehispánicos también lo hayan logrado, que hayan llegado. Milenios, pues, ¿qué estamos hablando de? El ser humano no está quieto, no está quieto, nunca se queda quieto. Hay, por ejemplo, en Ranas Toluquilla, que es una zona arqueológica en Querétaro, están plagadas las tumbas de Azul Maya en Querétaro. En Zacatecas encontramos cerámica en La Quemada y todavía más al norte en Casas Grandes y en algunas zonas arqueológicas prehispánicas del sur de Estados Unidos hay cerámica andina. Entonces no estamos diciendo a lo mejor que un andino se vino caminando desde allá hasta acá, pero se conocían y tenían comercio y las mercancías iban pasando de centros comerciales en centros comerciales, desplazándose de norte a sur.
y tenían contacto y sabían que estaban ahí. Entonces sí es muy interesante eso. Bueno, ellos aquí con estas características, vean cómo no es un flagelado, ¿no? O sea, no se agarró a latigazos a donde cayera. No, es un decorado, hay línea, hay círculos, hay incluso el punto central, ¿no? Del círculo. Lo que están haciendo ellos es emular el lomo del cocodrilo. Como son de las riberas del Nilo, para ellos el cocodrilo es un animal sagrado. No lo atacan, lo protegen, lo defienden. Tratan de estar en buenos términos con el animal porque es sagrado. Entonces ellos imitan el lomo del cocodrilo. Como el cocodrilo es como se ve el lomo que sobresale del agua cuando va nadando. Pero entonces esto para alguno puede ser muy grotesco o no entenderse, pero pues es exactamente lo mismo que un hombre con traje, con corbata, con frac, vestido de una manera elegante, que se distingue. Al ser humano, ya habíamos dicho en algún momento, nunca le bastó comer y respirar. El ser humano es un ser de sentido, y eso significa que el símbolo importa mucho. Entonces, pues es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? Tomarlo en cuenta. Decía Cassirer, bueno, más bien Cassirer en su obra típica, básica de antropología filosófica, él citaba a Rousseau y lo citaba con una referencia muy polémica, y decía Rousseau, el hombre es un animal depravado. El hombre es un animal depravado y su depravación le viene precisamente por haber rebasado los linderos de su propia animalidad. El ser humano es el único animal que rebasó los linderos de su instinto y a través de su decisión modificó su entorno, modificó su mundo a través del símbolo y lo complicó tanto pues como la diversificación que tenemos ahora, ¿no? En este sentido. Entonces, en esta me quiero detener un poquito porque es genial. Estos son los Yanomami, es una de las tribus Yanomami de Brasil. No sé si ustedes sepan que en Brasil existe la catalogación del Estado brasileño que reconoce el derecho al no contacto. Es decir, entre los indígenas brasileños, el gobierno reconoce el derecho al no contacto. Si hay tribus que salen de la selva y vienen a comerciar a Puerto Brasileño, son bienvenidas. Si piden apoyo, se les dará el apoyo. Pero si esas tribus se repliegan y se meten a la selva, el gobierno brasileño garantiza su derecho a no ser contactados y está prohibido ir a perseguirlos, ¿no? Eso aplica para misioneros, para programas de salud pública, etcétera, ¿no? O sea, no se vale ir a fuerza a traerlos a lo occidental, a darles lo que les conviene. O sea, el gobierno brasileño ha reconocido el derecho a los pueblos no contactados. No, aquí no. No, aquí con duras penas lo de los usos y costumbres. Los pueblos indígenas de México siguen peleando por la autodeterminación territorial y política, es decir, tener el uso y el dominio de sus territorios. El gobierno mexicano ha insistido siempre que no se puede. Solo hay que salir de México un poquito y darse cuenta que sí se puede. Las reservas indígenas en Norteamérica funcionan en base a hacer un paréntesis dentro del territorio norteamericano y dentro de ese territorio de la reservación los indígenas se autogobiernan. Lo que ganan, los impuestos que ejercen, el dinero que ganan es para la inversión de ellos. Por eso en Estados Unidos indígena no es sinónimo de pobre. Hay pues los mejores casinos, lo sabemos, ¿no? Son de los indios. Y ese dinero han utilizado para hacer universidades, ¿no? La Universidad Cherokee, universidades Apache, ¿no? O sea, universidades, hospitales, ¿no? Centros de investigación. Entonces, pues es algo curioso, ¿no? Y en Panamá, por ejemplo, sí, esperamos por ver si
bien o seguimos? ¿Cómo se llama? En Panamá, por ejemplo, así como nosotros tenemos aquí los estados, ellos tienen las provincias, pero junto con las provincias, que son como los estados de la República Mexicana, tienen las comarcas indígenas. Y las comarcas indígenas son refugios donde los indígenas autodeterminan sus recursos. Entonces tienen el acceso a los lugares más hermosos, ¿no? Turísticamente hablando, de naturaleza y todo esto. Pero ellos los determinan. No dejan entrar transnacionales, todo el dinero que se recaba es para hoteles locales, cosas de este tipo. Sí. Bueno, de estos Yanomami son una de las tribus. ¿Eh? Sí, sí. Son el grupo no contactado más exitoso de Brasil. Son un grupo muy grande, muy extenso y que se... ¿Qué tal? Buenas tardes. No conoces a Ramón. Hola. Sí, son un grupo muy numeroso, muy extendido. Y ellos entran a la selva, se pierden y de repente salen al Brasil occidental, comercian con ellos, ¿no? Los productos que traen de la selva, compran medicinas, compran ropa, compran artículos de uso cotidiano y así como aparecen, se repliegan y desaparecen en la selva, ¿no? Entonces, son estas tribus, así funcionan estas tribus no contactadas. Ahora, ¿por qué me quiero detener en ellas? Primero, para lo que estamos hablando, ¿por qué puse la imagen? Pues porque nosotros lo que diríamos sería, estas mujeres están desnudas. Pero no es así. Digo, desde nuestra perspectiva están desnudas, pero desde la perspectiva de ellas no. No es tanto por la pintura corporal, sino por el hilito que traen. ¿Se dan cuenta que la mujer que está acá atrás tiene un hilito que se ve en la cintura? Sí, sí, se ve ahí un hilito en la cintura. Pues es un hilito, ¿no? Se ve la raya negra, pues, de nada más. Y la mujer que está acá también tiene ese hilito en la cintura, pero aparte tiene el hilito por la espalda que se amarra en el collar y cae por el otro lado. Bueno, la diferencia es que la mujer de acá ya es casada y la mujer de acá todavía no. Entonces, la mujer que ya está casada nada más tiene que llevar el hilito. Y la mujer soltera, como necesita protección mágica por lo de la virginidad y todas estas cosas, relacionada con espíritus y todo esto, entonces lleva el hilito que llevan todas, más el que se amarra aquí atrás del collar, porque caen los dos hilos por el frente y entonces queda un hilito con una cuentita de piedra que cae frente a la vagina y la protege, ¿no?, de la entrada de espíritus malignos o cosas de ese tipo, que es una protección que se supone que la mujer casada ya no requiere, ¿no?, ya no la necesita, entonces por eso ya no la porta. Pero nosotros diríamos, pues están desnudas, pero ellos dirían, no. ¿Qué tapa el hilo? Pues no tapa nada. Pero si una mujer de esta saliera de su choza sin el hilo puesto, pues sería un escándalo local. Sería para ellos un escándalo. Está desnuda, es una desvergonzada, ¿no? ¿Qué le pasa? Sí, y supongo que saldría toda la mamá, la abuela, las tías, ¿no?, a meterla a la casa, a ponerle una zarandeada y que no ande dando esas visiones. ¿Qué se ve? Pues se ve lo mismo, o sea, exactamente igual, no tapa absolutamente nada, pero simbólicamente es importante que se porte el elemento. Ahora, ¿por qué les decía que me quería detener? Porque el siglo pasado ocurrió con ellos algo muy interesante, que pues no son ejemplos que tengamos muchos. Una familia de protestantes se hizo amistad con una de estas tribus. Cuando llegaron a la parte del Brasil occidental a comerciar y todo, un pastor protestante entabló amistad con ellos,
y entonces de algún modo logró que le permitieran a él, a su esposa y a su hija, una niña de 5 años, irse con ellos. Y los dejaron. Y entonces el pastor se fue, pues seguramente con mucho celo misionero, se fue con ellos al interior de la selva y los acompañó. Ya después, ¿qué pasó? Pues nunca lo sabremos con exactitud. Algo pasó, algo muy malo pasó. Un malentendido cultural, algo hicieron que los ofendió, algo pasó y las cosas acabaron mal. El caso es que asesinaron al pastor y a la esposa. Los mataron a los 2 adultos. Pero la niña que estaba chiquita, que tenía 5 años, no la mataron, la dejaron. Entonces la adoptaron y entonces la niña aprendió Yanomami, creció como Yanomami y hizo su vida como una Yanomami hasta más o menos los 12, 13 años, cuando se enamoró de un hombre Yanomami y se casaron. Entonces se casaron y vivieron muy felices. La verdad se ve que el cuate fue el amor de su vida, porque esta mujer hasta el final de sus días, muy acosada por antropólogos y entrevistadores y todo, ella siempre se refirió a él con mucho amor y mucho cariño y la verdad, pues sí estaba bien enamorada de él. El problema es que aunque ella estaba chiquita cuando venía con el pastor y su esposa, a los 5 años ya había identificado perfectamente los roles de la casa. Ya había identificado un papá y una mamá, no uno y varios, y los Yanomami son polígamos. Entonces, cuando este hombre le trae a la casa a la segunda esposa, ella entró en una crisis interna que no pudo superar. Entonces, fue pues un entripamiento, una cosa tremenda, la metió en una crisis total que no logró superar, abandonó a la tribu, dejó a la tribu y se replegó al Brasil occidental, donde pues se reintegró a la sociedad occidental. Por cierto, pues se convirtió al catolicismo y fue religiosa, ¿no? Se hizo. Entonces es un caso muy interesante, ¿no? Digamos, es un caso muy interesante. ¿Cómo se llama ella? No tengo el nombre exacto, pero sí lo podemos rastrear por ahí, porque sí hay algunos escritos y entrevistas disponibles. Lo investigo, lo buscamos. Esta mujer es muy interesante precisamente porque quedó con un pie en una cosa y en la otra. Y hace unos puntos de referencia muy interesantes entre una cultura y la otra. Lo menciono porque los Yanomami tienen una costumbre funeraria única. Son nómadas, ¿no? Son nómadas. En la selva no te sirve de nada un mapa porque llega la época de lluvias. Bueno, llueve diario, ¿no? Pero aún así hay época de lluvias donde todo se inunda y lo que antes era tierra ahora es agua y el río cambia y hay mucha movilidad. Ellos son nómadas, no se pueden asentar, tienen que estarse moviendo al ritmo de la selva. Entonces, ¿qué hacen con sus muertos? Es un gran problema. Los sedentarios, pues ya ahí tenemos el camposanto, ¿no? Ahí tenemos el panteón, ahí los vamos metiendo, el lugar en sí mismo se hace sagrado, referencia de los ancestros, y ahí se van acumulando. Entonces, no tenemos tanto problema, pero los nómadas, ¿cómo le hacen con sus muertos? No hay un lugar fijo en el territorio como para colocarlos y luego darle seguimiento. Entonces ellos lo que hacen cuando alguien muere es, se estaciona, la tribu se estaciona unos días, algunas semanas. El muerto es colocado casi en posición fetal, ¿no? Envuelto como petates, ¿no? Más o menos, con flores y todas sus exequias, y se le amarra en una red, o sea, se hace un envoltorio, un costalito con una red, y esa red se cuelga en lo alto de un árbol, ¿no? 10, 20 metros sobre la tierra, ¿no? En esos árboles gigantescos. Pues con el calor del Amazonas, ¿no? 40, 50 grados, ¿no? De temperatura, 100% de humedad, lluvias torrenciales todos los días. En unas 2, 3 semanas no queda de aquello más que los huesos, pelo, uñas, algo de piel adherida al hueso, ¿no? Pero pues, en sí la descomposición es rapidísima.
Entonces, cuando ya transcurre el tiempo que se determinó que tenía que transcurrir, bajan el cuerpo. Bueno, lo que queda, ¿no? Bajan el envoltorio. Lo sacan, lo meten, todo lo que quedó, huesitos, piel, pelo, todo lo que quedó, se mete en un mortero y se machaca. Un mortero es como un molcajete así hondo, ¿no? Se machaca, se mezcla con harina de yuca, se cocina un pan y ese pan se consume por toda la tribu. Entonces, ¿no lo sabías comentar? Sí, lo comentamos la vez pasada, no me acuerdo. Sí, no. Sí, yo lo había escuchado. A lo mejor, porque es una costumbre muy común. Bueno, a lo mejor lo que creo que sí comentamos es que aquí en México hay algo similar, por ejemplo en Campeche, donde se tienen los osarios. O sea, no el muerto fresco, sino los huesitos que quedan después de los 7 años. Las familias ponen a los muertos en unos como multifamiliares, criptas como multifamiliares, donde meten caja sobre caja de madera y en cada caja está el envoltorio de los huesos de alguno de sus ancestros. Cuando viene el Día de Muertos, sacan todos los huesos y esos huesos se lavan 3 veces. Con el agua de la primera y de la segunda lavada se desecha, pero con el agua de la tercera lavada se cuece el nixtamal con el que se hacen los tamales que van a compartir juntos vivos y muertos el 2 de noviembre. Entonces es algo semejante. Sí, Pomokchun. No me acuerdo exactamente el nombre, pero lo vemos para la otra, lo veo. Bueno, si les interesa, la Guía México Desconocido de este mes, la Guía México Desconocido de este mes que está dedicada bueno, el Día de Muertos en toda la República, el primero o segundo artículo que trae es ese, es Pomokchun, creo que es Campeche, es Campeche. O sea, es una costumbre de esa zona maya, del norte de Campeche y el sur de Yucatán, pero el pueblo que se hizo muy famoso por esto es Pomokchun, así tal cual, Pomok con C y se junta con la Che, CHUN, Pomokchun, pero a lo mejor alguna letra me está fallando, pero ahí lo verificamos. Sí, es el lavado de huesos, ¿no? Se llama, el ritual es el lavado de huesos. Entonces, nuevamente insisto, las cuestiones de interculturalidad aquí son importantes. ¿Qué concepción se tiene del otro? Esta costumbre ellos la han hecho, eso no se los enseñaron los frailes, eso no vino del cristianismo, así que podemos suponer que es una costumbre milenaria que viene desde la época prehispánica. Javier Alatorre del Canal 13 se enteró apenas hace 3, 4 años y en las noticias del 1 de noviembre a las 11 de la noche, así a gritos como presenta el programa, ¿no? Salió diciendo, esta noche en Hechos, canibalismo en México, ¿no? Y presentó ese caso. ¿Se pueden ustedes imaginar lo humillante, lo irreverente, lo insultante que pudo haber sido para la gente del lugar, que le hayan hecho esta referencia, esta forma de presentarlo, totalmente descontextualizado, totalmente fuera de lugar? Eso es lo que hay que tener en cuenta en el momento de las distancias culturales. ¿Sí? Porque cuando uno ve el ritual, es hermoso, es muy hermoso. El indígena americano en general, porque no fue solo Mesoamérica, los Andes también lo tiene, el indígena americano tiene una forma ¿cómo le hacemos? ¿El tachecito? Sí.
Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta eso porque... Ahí está. Aquí en América es una concepción única a nivel mundial la que se tiene con los muertos, ¿eh? Porque aquí todo el culto que se le da al muerto en Mesoamérica y en los Andes, en toda América indígena, es un grito: no te vayas, no te vayas, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, regresa, ven y come, no te vayas, estate con nosotros. Y todo el culto que se le da a los muertos en África y en Europa es cumplir las obligaciones con el muerto para que el muerto se vaya. Porque lo terrorífico sería que el muerto regrese. Eso es el Halloween. El Halloween es terrorífico precisamente porque es la noche en que los muertos regresan a la vida. Y eso es terrorífico, no se ve con alegría, ni se ve como un regalo, ni con expectación social. Es algo terrorífico. Y en Mesoamérica es lo contrario. Estamos esperando que regresen. Los provocamos para que regresen. Les hacemos la comida que les gusta. Les damos la bebida que querían, los cigarros que fumaban, porque queremos que vengan y que se queden con nosotros. El viernes, ¿cuándo fue 29? El viernes sábado, ¿no? Pasado. El sábado pasado fue 29 de septiembre. En algunas comunidades del estado de Puebla, entre los nahuas, popolucas, ellos consideran que los muertos llegan del otro mundo el 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel, y se quedan a vivir en la tierra todo el mes y se regresan a sus casas el 2 de noviembre. O sea, se regresan al otro mundo, pues, el 2 de noviembre. Pero entonces todo el mes permanecen. En Puebla, en varios lugares de Puebla. Uno de los más representativos, si lo quieren buscar en internet o buscar bibliografía, es Chilac en Puebla. Es una comunidad híbrida, multicultural la región. Hay nahuas y popolucas especialmente. Pero en Chilac, yo estuve ahí más o menos por el 2005, es una cosa increíble, es maravillosa, es imposible no ser tocado en el corazón por eso. Tú vas al pueblo y cuando la gente dice creo allá, y creo que usted me preguntaba la otra vez, ¿no? Que decía, y cuando ellos dicen creen, ¿de veras creen? ¿O creen como cuando nosotros decimos creo, pero no creemos en nada? Y no, cuando ellos dicen creo, creen. Entonces, cuando ellos dicen creemos que los muertos vienen del 29 de septiembre al 2 de noviembre, de veras lo creen. Y entonces van a tener en todas las casas de Chilac a toda la familia, 14, 15 miembros de la familia, hacinados en el piso, durmiendo en petates, en un cuartito, porque son de estas casas rurales que es un patio y alrededor del patio 3, 4 construcciones. Una es el comedor, otra la cocina, otra el baño y las recámaras. Bueno, ellos se van a un cuartito, al peorcito, duermen en petates todos, no porque no tengas camas, pero las camas se dejan en la recámara principal tendidas, se levantan, sacuden, tienden y se ponen sábanas limpias todos los días durante el mes, porque en esas camas se quedan a dormir los muertos. Antes de que llegaban los estamos ahí. Bueno, pues de que tenían el calendario, tenían el calendario. Sí, la visión, sí, el calendario mesoamericano. No, el calendario no, bueno, no era ese. No, el 29 de septiembre. Es que sí, tenían el calendario de 20, 360, de 260, 365 días, tenían muy bien la cuenta de los días. Sí, los nahuas. Los nahuas, pero ellos. No, de aquí ellos no. No, ahorita estamos refiriendo a Mesoamérica. Sí. Digamos, ese es precisamente el planteamiento que se hace, que los frailes, para poder competir con esta religiosidad que ya preexistía con los indígenas, la forma más eficaz que encontraron fue la la cristianización del calendario. No pelearon las fechas estaban establecidas porque estaban establecidas por el ciclo agrícola del maíz. Y lo único que hicieron fue buscar las fechas más acordes de santos católicos para implementarlas
quitando las figuras de los dioses paganos, ¿no? De estas cosas. De hecho, se coteja muy bien entre México y los Andes, porque en la latitud de México empezamos el ciclo agrícola con Santa Cruz, San Isidro Labrador, ¿no? En 3-15 de mayo. Y muertos se les agradece la cosecha. En los Andes, como es hemisferio sur, el ciclo está totalmente al revés en relación a nosotros. En los Andes, a los muertos se les pide la lluvia, como nosotros aquí a la Santa Cruz. Y en Santa Cruz y San Isidro Labrador, ellos les están agradeciendo la cosecha. Están totalmente invertidos las funciones de los santos, pero se ponen los santos como marcadores fijos ya del gregoriano. ¿Sí? Muy interesantes. Bueno, a esta mujer cuando le preguntaban, ¿no? Siempre que la entrevistaron, le preguntaban, ponían el dedo en la llaga, sabían de esta costumbre funeraria, es muy conocida entre todos los que tienen relación con ellos, y le preguntaban, oiga, ¿qué hacían con sus muertos? Y ella contaba todo esto. Y cuando le decían, ¿y no se le hace un poco salvaje, ¿no? Eso. Y ella con toda naturalidad contestaba, no, salvajes ustedes, que van y botan a sus muertos y nunca se vuelven a acordar de ellos. Dice, nosotros cargamos a nuestros ancestros en la sangre, esa era su visión. Nosotros cargamos a nuestros ancestros en la sangre. El día que el último de nosotros caiga, caemos todos, desde Adán. Pero mientras uno viva, mientras uno siga respirando, en su sangre estamos todos. Y pues sí es cierto, ¿no? O sea, este acto de la comunión sagrada, de consumir, en cierto sentido, pues consumir el cadáver, ¿no? Pero bastante elaborado ya, o sea, no es así de comerse el trozo, pues, ¿no? Sino ya a través de las harinas y de la mezcla con el pan, se consume el cadáver. Pues es esta visión de integrarlo, ¿no? Integrarlo nuevamente a la vida en mí y cargar, conservar en la propia sangre esta línea histórica. Es muy interesante, ¿no? Son cosmovisiones diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Yo creo que eso está mucho con estos mayas de Campeche. Porque si lo vemos así como que muy antropológicamente, pragmáticamente, pues los huesos que se lavan es agua calitrosa y el nixtamal se prepara con agua con cal. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Pero no es cualquier cal, es la cal de los huesos de los ancestros. Entonces, en cierto sentido, hay una comunión con el muerto. O sea, es volver a compartir la vida a través de mi cuerpo, pero también a través de sus restos o de su esencia, de algo. Es interesante. Bueno, este niño también, ¿no? Es un Yanomami, pues es por la cuestión de lo bello, de la belleza, ¿no? Vean, estas horadaciones también son comunes. Estas no son tan aparatosas, ¿no? Pero quedan... Hoy no tiene... Exploro un tema distinto y es un libro muy ambicioso, muy ambicioso. Escribí que siempre A ver, pregúntale a Raúl si quiere comentar. entonces falleció, la novela yo se la dediqué. No creo. No sé. Se le conectó. A mí la chiquita quedó arriba no sé por qué queda esa pantalla. No me sé la pequeña, minimizarla. El poema se lo voy a dedicar a alguien y ese alguien está en... Pero además Que nos pregunte por chat mejor, porque que se oye muy... ¿Está preguntando algo? Bueno, seguimos y en cuanto si entra la pregunta, pues interrumpimos, ¿no? Para contestar. Entonces vean todas estas horadaciones, se queda una pajita o algo, generalmente están nada más con los hoyitos, pero cuando hay un festejo, una celebración, un acontecimiento pues importante para la tribu,
contextos de celebración. Entonces las varitas se colocan y se adornan los extremos de las varitas con plumas vistosas de ave o flores de orquídeas o pétalos de flores, así muy colorido, ¿no? Entonces, sí, la trae, esto de amarillo lo tienen los oídos, pero las varitas estas, o sea, en las orejas, sí, los lóbulos de las orejas, las varitas que se atraviesan también se adornan, se ponen plumitas, se ponen flores, se amarran. Sí, sí, generalmente están sin eso, o sea, nada más quedan los hoyitos. Y cuando hay una celebración o algo, pues se van a arreglar y se colocan los palitos como los aretes, como pues los que se ponen piercing, ¿no? O estas cosas, pues se quita y se pone, ¿no? Según se necesite. Entonces, pues, son distintos contextos. Ah, bueno, ajá. Creo que hay que... Entonces, ¿se puede decir que quieres decir vida y muerte simultáneamente? Yo creo que sí. En el mundo indígena, ya lo iremos viendo poco a poco en las otras, conforme vayamos avanzando, no hay distinciones tajantes de la realidad. La realidad es única, esta y ya, esta. Aquí está todo, aquí en esta realidad está todo. Estamos los humanos, pero también están los divinos, y los humanos vivos y muertos. Lo que pasa es que son dimensiones diferentes, Es decir, los muertos no tienen permitido estar todo el tiempo aquí. De hecho, un muerto que está todo el tiempo aquí hace daño a los vivos. Entonces hay que ayudarlo a que esté donde debe de estar. Pero no es un más allá que esté tan lejano que no tenga que ver con el más acá. La puerta, la dimensión se abre cada año en estas fechas, cuando los muertos les es permitido regresar con los vivos para volver a convivir, para estar juntos, comer, beber y estar juntos. Pero es esta realidad, esta única realidad. Eso es lo que lo hace tan interesante, porque tiene ciertas fusiones con el cristianismo a través de las imágenes de los santos y de algunos personajes sagrados. Por ejemplo, Dios Padre, por supuesto que lo entendían, el Padre, el elemento masculino, el elemento aéreo masculino, que llueve e insemina a la tierra, que es la madre. Entonces, por supuesto que le tomaron al cristianismo la figura de Dios Padre, le tomaron la figura de Cristo, que es el Dios Hijo, se empató con el maíz. Y por supuesto que las mariofanías en América son muy importantes, ¿no? Guadalupe, San Juan de los Lagos, o de la Virgen de, la de Tlaxcala, ¿no? Esas son imágenes muy importantes porque era la figura materna, la figura telúrica, la de la tierra, que es fecundada por el elemento masculino celeste y nace el hijo, que es la mazorca, es el fruto, el del maíz. Entonces, le tomaron muchos elementos al cristianismo, pero nunca le compraron al cristianismo la división de mundos. El otro mundo y este mundo y el infierno, no. Todo está aquí. Bien y mal están aquí. Lo bueno y lo malo están aquí. Frío y caliente, ¿no? O sea, todas estas divisiones de contrarios que hacen en sus concepciones, incluso de salud y enfermedad, están en este único mundo, y todos somos vecinos, los humanos, los divinos, los naturales y los muertos también. Sí. Sí, porque están muertos, pero sí, bueno, sí. Se tenga silenciado, que que se me bota. Sí, le puedes decir que lo mantenga silenciado porque hace pico. Bueno. Pues este es un masái, ¿no? De la sabana africana. Muy vistoso, ¿no? El rojo es su color sagrado. Sin embargo, pues no, el olor debe ser intenso, ¿no? También, porque la vaca es un animal sagrado, ¿no? La vaca es el animal sagrado por excelencia ahí. No que no se la coman, como en la India, ¿no? Sí se la comen,
pero el bienestar de la tribu, de la economía, de un hombre, se mide en vacas, ¿no? De hecho, la dote para tener mujer se paga en vacas. Entonces, la vaca es un animal importante, es sagrado, es sinónimo de bendición, y todo lo que sale de la vaca es sagrado, todo. O sea, y no nomás lo bonito, no nomás la leche, pues también la orina, el excremento, ¿no? La sangre, todo lo de la vaca es sagrado. Entonces, bueno, con la orina hacen como tipo de limpias. O sea, cuando hay enfermedad, cuando hay la posesión de ciertos espíritus, o sea, a veces está indicado que tienen que mojarse con la orina de la vaca. Entonces andan cazando a las vivas. No se puede meter en un recipiente y luego te lo echas. Saben ya qué posición agarra la vaca cuando va a orinar y corren y se meten de cabeza para que les caiga la orina. Entonces, el excremento, eso que tienen de rojo en la cara, se hace con ocre. Es una tierra natural que van a recoger en algunos lugares y se embadurnan. Pero las trencitas esas que se hacen, es el ocre mezclado con caca de vaca y leche. Entonces, pues imagínense el calorón de la sabana africana, ¿no? Y pues, por más que se quiera, la leche y leche bronca, ¿no? Sin diluir, y la caca de la vaca, pues sí ha de soltar un aroma interesante, ¿no? Ya después de un rato, pero pues es muy vistoso, ¿no? Realmente es muy, muy vistoso. Sí, ¿verdad? Sí. Esto más una foto y sacar un recibo. Sí. Sí. Pueden vender cosas. Sí. Invitan a las casas de cobra. Es como Se va a salir porque tengo es como los lacandones. tienen mal en internet. Qué lástima. Cuando va uno en avioneta, ¿no? En Chiapas, que toma la avioneta para ir con los lacandones. O sea, cuando va a empezar a aterrizar la avioneta, uno está viendo los que están fumando Marlboro, tomándose una cerveza y oyendo música con sus jeans y camisa vaquera y todo, y nomás aterriza el avión y llegan corriendo todos fumando hoja de tabaco enrollada y con guaraches o descansos, ¿no? Y con la vestimenta típica, ¿no? Entonces sí, eso es inevitable, se comercializa. ¿No? Y bueno, ustedes entenderán que esto lo podemos complicar al nivel que ustedes quieran, ¿no? O sea, bueno, empezamos con lo bello, pues a lo mejor no nos vamos a la guerra por lo bello, ¿no? Pero pues si nos metemos a la cuestión de lo verdadero, ¿qué es lo verdadero? ¿Cuál es la neta del mundo? ¿No? Bueno, esta ya está trazada, hay que actualizarla con el nuevo, pero se entiende que es el cristianismo, ¿no? El judaísmo. Bueno, aquí se nos metió el Dalai Lama también, pero bueno, ahí están las tres grandes de Occidente, ¿no? Islamismo, judaísmo, cristianismo, la religión oriental. Entonces es complejo, ¿no? O sea, y las consecuencias son terribles. Los desequilibrios y todo esto que se provoca, suponiendo que haya sido como dijeron que fue. Pero aunque no, entendemos, ¿no? Entendemos las cosas. O sea, la violencia, ¿no? La violencia que esto implica. Bueno, me voy a saltar unas porque no nos va a dar tiempo, pero sí para que veamos así más los elementos más contrastantes, ¿no? Son los que nos sirven ahorita. Entonces, yo pienso que en este ejercicio de descentramiento cultural, pues nos sirve mucho estas confrontaciones y a veces en estas confrontaciones, pues entender que nuestra cultura se porta. Nosotros no tenemos cultura como si tuviéramos puesto un suéter o una chamarra que me la quito si me da calor, o me la pongo si me da frío, o en la noche ya me la quito y no tengo nada. No, más bien la cultura es la piel que nos forra. La portamos, somos nuestra cultura. Y no nos la podemos quitar tan fácil. O sea, no es posible quitárnosla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo sabroso, no? O sea, qué rico. Y esto es muy interesante porque estamos más o menos biológicamente equipados con lo mismo. O sea, tenemos lo mismo carga
las papilas gustativas, las células de nuestro olfato. Entonces, ¿por qué hay alimentos que a unos les hacen babear de antojo, mientras que a otros los hace arquearse de náuseas? ¿Sí? Y estamos más o menos equipados con lo mismo. ¿De dónde vienen esas diferencias? Definitivamente son culturales. Es el contexto social que las genera. Bueno, empezamos, pues es de parte de la comida peruana. Estos mejillones, ¿no? Grandotes. Sí, no son como los de aquí, para que no llenan ni una galletita salada, ¿no? Si no tapan ni la muela. No, estos sí hay que morderles, ¿no? Están grandotes, se antoja. Llama la atención el tamaño, pero se antoja, ¿no? También de la cocina peruana este plato, pues a lo mejor llama la atención por ahí lechugas negras, los elotitos que sí llegan acá, ¿no? Mucho también para Navidad el elotito, el nabo, acá a lo mejor no lo consumimos tanto, pero ahí está. Pero sí se antoja, ¿no? Las carnes de las pampas argentinas, por las que se han hecho tan famosos, ¿no? De Argentina, Chile, Uruguay, todas sus carnes, pues es carne de res. Entonces, a lo mejor ahí nos llama la atención, pues, que la vaca está cortada en grandes trozos, ¿no? No está así como que muy finito el corte, pero bueno, si nos imaginamos que es carne de res y vemos el carbón y nos imaginamos el olor, pues debe ser algo, pues, para nuestro gusto agradable, ¿no? Un poco diferente tal vez los cortes, pero pues acá sí ya se va haciendo más distante, ¿no? Acá a ver si quién le entra, ¿no? Por ejemplo, ahí en Camboya, ¿no? Las arañas a la parrilla, ¿no? Que es como, pues el consumo de insectos, que también aquí en Mesoamérica se daba bastante, y en algunos pueblos indígenas contemporáneos se sigue utilizando bastante, pero que ha caído mucho en desuso, ¿no? Está como papitas, ¿no? Digamos, como unas sabritas, para ver el partido, para algo así, pues en vez de unos churrumais, unas rufles, pues una tarántula, ¿no? Asadita. Bueno, está frita. Y adobada. Vean cómo tiene ese color rojizo. Pues el chapulín, ¿no? El gusano de maguey, sí. Han ido al mercado de ahí por el metro Valderas, no Valderas, por el metro Salto del Agua, ahí exacto, el mercado de San Juan, el mercado de comidas de San Juan, porque está el de artesanías y el de comidas. El mercado de comidas, ¿no? Está muy interesante también, alacranes, de cucaracha, mucho insecto, venden ahí mucho insecto, ¿sí? Pues sí, es algo que pero bueno, para ellos es algo completamente... Para entender, no se entiende desde mi perspectiva, pero Yuriria Robles nos dio una clase de por qué pasaba esto, y dice que se morían de hambre, ¿no? Los climas de todo, pues desde Sudamérica hasta Norteamérica, los climas son tremendos, son feroces, entonces para defenderte tú tienes que comer lo que sea, si no, dice que se morían de hambre y de sed, cuando fallaban sus pronósticos de cosecha y todo. Sí, era muy... Y además esta zona lacustre, sobre todo la zona lacustre, era muy rica en la proteína, era la fuente de mayor riqueza, pues era el lago. Y era a través de rana, pescado, ¿cómo se llama? El ajolote y todos estos animales, pero también los insectos. Pues nosotros ahora en el mercado todavía se pueden comprar para los pájaros y eso, el mosquito seco, ¿no? El mosquito seco que se vende por peso y todo. Ese mosquito se daba en gigantescas cantidades en el lago y era para consumo humano. Y entonces el huevo del insecto, el insecto en larva o el insecto adulto se consumían de manera especial. Entonces, pues ya si lo piensan bien, pues debe ser bien crocante, ¿no? Porque está... O sea, no nomás está frito, pues se ve hasta rojito, ¿no? O sea, como que está frito así en un aceitito sazonado con algún chile seco. Y es para botanear, como nosotros, unas papitas viendo el fútbol y tomándose una cerveza, pues ellos
una arañita igual cruje, ¿no? Bueno, este es el ejemplo del Kopi Luwak, ¿no? El famoso del Kopi Luwak. No sé si hayan visto esa película maravillosa de Antes de partir, donde sale Nicholson y Morgan Freeman, ¿no? Bellísima, ¿no? Bellísima esa película. Muy interesante. Ahí sale el famoso Kopi Luwak, ¿no? El café más caro del mundo. No sé si en México lo vendan, sí, exactamente, de gato. No sé si aquí en México lo vendan, pero en Estados Unidos puede costar 40, 50 $50 una taza de ese café. Y no es otra cosa más que un animalito, un gato montés, ¿no? Que cuando el café está en cereza, rojito, rojito, es muy dulce la carnita que tiene. Entonces al gato le encanta y se atasca de él, come, 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 come. Y después, pues todo lo que entra tiene que salir, ¿no? Y entonces ahí va, hace y hace del baño. Y atrás de él van los campesinos recogiendo todas las caquitas. Porque los que saben dicen que el recorrido del grano por todo el tracto digestivo del gato es lo que le da el buque, sabor, el buque, cuerpo y todas esas cosas que le miden al café, ¿no? Muchos animales se la pasan con un poco varias veces para terminar de digerir. Sí. Bueno, las vacas tienen varios estómagos, entonces no necesitan hacer eso. Pero hay animales que no tienen que hacer eso con eso. Sí. Sí, eso sí. Sí, porque la digestión es diferente y entonces nutrientes que una especie desecha todavía sirven para otra. No, no tienes tan suficientemente largo el proceso. Sí, pero Cuando lo simulas, pasándolo varias veces. Yo tengo acuario, ese es bien interesante. Lograr el equilibrio de limpieza perfecta en el acuario. O sea, poniendo a convivir especies entre caracoles y peces y distintos tipos de peces de fondo y de superficie, que la basura de unos es el tesoro de otros, ¿no? Y entonces ahí es un reciclado perfecto. No te ensucia el agua nunca, ¿no? Porque en cuanto uno desecha, el otro consume. Y entonces pues, es interesante. Pero bueno, aquí en este caso es muy curioso porque es el caso humano, ¿no? Es el humano el que lo está valorando. Y realmente entonces aquí no puede haber producción industrial, por eso es tan caro el café. O sea, no hay modo de repetir químicamente la digestión del gato. Entonces, pues se tiene que aguantar. Este está bueno, el balut. Es el feto de pato o de pollo. Miren, nuestras granjas avícolas aquí en México son increíblemente simples. Solamente tenemos de a dos. Las ponedoras que ponen y ponen y ponen hasta que se mueren, pero consumimos el huevo, o sea, todo el huevo es para consumo, y las de engorda, ¿no? Y todas las de engorda son para la carne. Pero en el oriente, olvídense, es una cosa súper sofisticada, porque el huevo tiene que estar fertilizado. O sea, hay huevo como el nuestro que no se fertiliza y ese se vende en el súper normal y se llama de una manera. Pero después, las distintas fases de gestación del patito o del pollito tienen distintos nombres esos huevos. Entonces, las granjas avícolas son muy sofisticadas porque tienen que estar muy a las vivas de en qué fase de formación está el patito para darle al cliente, que el cliente cuando compre ese paquete sea exactamente lo que espera. Entonces hay desde chiquito, desde que está como en la yema, así a medias, como que ya vemos ahí la placenta todavía y todo. Sí, mucho. Y hasta que ya está el patito completo, ya ahí, que ya truenan los huesitos. Y se come como huevo duro. Eso se usa mucho en todo el oriente. Japón no sé, Corea sí se usa, Vietnam lo usa muchísimo, China. Entonces, yo lo probé con mis amigos vietnamitas. Igual es en el contexto de ver el partido con una cerveza. Y se come como huevo duro. A ellos no les gustaba así tan grande. O sea, hagan de cuenta que era un huevo duro. Entonces lo pelas y es igual que el huevo duro mexicano.
Y lo abres y es igualito, nada más que en la bolita de la yema, en vez de que sea toda amarilla, ya viene ahí hecho bolita el patito. Entonces te lo comes y se deshace, no sabe a nada, o sea, sabe a yema. Incluso ni siquiera truenan los huesitos. Tú lo ves y sí se ve el patito, pero cuando lo muerdes se deshace en la boca con la misma consistencia cremosa de la yema. Le ponen limón, sal y chilito en polvo. Sí. No, también ellos comen bastante chile, sí son de comida picante. Pero pues interesante, ¿no? Sí. ¿Se dan cuenta? Y entonces, pues sí, estamos provistos más o menos de lo mismo. El pene de buey, pues sobre todo el pene de algunos animales que son grandes, ¿no? Y todo esto, pues son siempre referente de potencia sexual y cosas de este tipo. Entonces, pues el del buey, el del toro, pues son muy grandes, entonces pues se usa. Pues aquí comemos los machitos, ¿no? También, más o menos eso. En Corea, el perro. Bueno, ahorita vemos la situación del perro. No les va a gustar. ¿No está? Para que no vean. Sino que se Justo me estaba platicando Alexis lo que están haciendo. Ah, sí. Lo que pasa es que los leones que salieron del circo no tienen cómo alimentar. Y los tienen en una reserva de cosas. Entonces, como hay tanto perro abandonado allá arriba, se los están dando. Perros salvajes, o sea, hay manada de perros salvajes. no son salvajes, son perros abandonados. Muchísimos perros dicen que hasta de raza. Sube la gente a dejarlos. Y entonces, ya los que tienen los leones, la reserva de los leones, como no tienen con qué alimentarlos. Pero ¿cómo no tienes? O sea, en un zoológico sí. No, lo que pasa es que los zoológicos se cerraron. Con los circos. Los circos y los Prohibieron tener animales en los circos. Sí, Como resultado no se sé, salieron. pero en un zoológico, ¿con quién saben? no, pero pues ahí compran carne. Sí, carne de caballo. Tienen el interés en pues tener 20 leones. Debemos de tener dinero para alimentar. Pero los recuperaron de los Los circos. circos. De todos los circos. Sí, hay muchísimos circos. Ya no los pagan. Sí. Y entonces una reserva de circo. Pues no pensaron. Dijeron, vamos a salvar a los leones, todos los sacan y se mueren. Pues están muriendo de hambre. Y también son peligrosos tenerlos así. Porque ellos se pueden ir contra mi mano. Sí, ¿no? sí. Pues, Sí, sí, pero de ahí arriba tienen una reserva de león. Lo que les hacen los... Bueno, pues Yo estoy seguro que los tacos son de... pues allá en Corea se come el perro, eso es cultural, porque cuando uno va al campo, o sea, ellos tienen sus perros, no son gente que el día que se le antoja el firulais se lo comen, no, o sea, el perro de la casa es de la familia, ese está en la casa, es de la casa, vive en la casa, muere en la casa, pero así como tienen chiqueros de puerco, de pato, de ganso, tienen chiqueros de perro, es una raza especial en Corea el perro, que se meten 20, 30 en un chiquero, los pateas y sí chillan como perro, pero no ladran. Y si tú entras o los acaricias, no te lamen la mano ni mueven la cola, o sea, no tienen vínculo humano, es animal de engorro. Y se consume, ¿sí? Entonces nosotros allá, el coreano mezcla mucho el dulce, muy dulce, o sea, así para... garapiñado, o sea, chorreando miel, junto con lo salado. De hecho, la comida en Corea, lo que ellos consideran, el único plato individual que se considera es el arroz. Te sirven tu arroz, pero después en medio de la mesa se ponen 40, 50 platitos con poquita comida, de una picante, otra fría, otra caliente, otra salada, otra dulce,
y ya el arroz se va aderezando con lo que quieras agarrar del medio. Entonces, esa dieta para nosotros mexicanos es muy dura. Después de 2, 3 meses empieza uno a ansiar en la lengua sabores más de acá. Algo caliente, salado y picante. Y lo único que nos lo daba era el perro, porque el perro se cocina como barbacoa o como birria. Y era caliente, picante, o sea, nomás le faltaban las tortillas, pues. Y sí, han comido perro en la barbacoa, créanme que ni cuenta hacen. Y lo de gato por liebre igual, ¿no? O sea, en China se come mucho el gato, también culturalmente. Igual con la carne de conejo, no se distingue con la carne de conejo. Igual los coreanos, cuando ibas al perro, en el restaurante coreano, el plato que sirven de comida de inicio, ¿cómo se llama? La botana inicial, mientras están las cervezas, en lo que traen la comida, es el pene del perro. Entonces, en un plato, de forma muy sugerente, o sea, es un plato anatómicamente hecho, o sea, está largo y con 2 bolitas al final, se acomodaba todo a lo largo así el pene del perro ya cocido. Entonces la mesera llega y con unas tijeras lo cuenta comensales y lo corta un pedazo para cada quien. Todos los mexicanos siempre nos peleábamos las del centro, porque los extremos eran muy expresos. Sí, no, o sea, entonces era la del centro, ¿no? Sí, el centro es más amorfo. Pero es interesante, sí. Sí, muy curioso. También la cuestión, perdón, como salchicha cocida, un poco más duro que la salchicha, pero pues, sí. Sí, de por sí no me gusta. Sí, también la cuestión de la compasión es interesante, porque los restaurantes en Corea generalmente, bueno, los tianguis sobre ruedas, porque también los hay, no llevan el animal muerto, llevan arreando la jauría de perros o la parvada de gansos, los llevan vivos. Y cuando el cliente llega, lo condena a muerte, quiero ese. Y entonces lo agarran, lo decapitan, lo meten en unas ollas que tienen ahí de agua hirviendo, en 2 minutos está desplumado y lo cortan y te lo entregan fresquecito. Los restaurantes de pescado tienen las peceras, entonces se selecciona el pescado que quieres y ahí mismo te lo sacan y lo matan. Y generalmente se sirve en mesa vivo, porque se consume cruda. El pulpo, por ejemplo, se pone un fuego en medio de la mesa con un comal y el pulpo se trae vivo y se sienta en el fuego. Y entonces empieza a retorcer todo, suelta la tinta y lo cortan y pues sí, y toma uno con el palillo y te lo comes y todavía el tentáculo se mueve, se te pega. O sea, es otra onda. Aquí no hacemos eso, o sea, como que en México es muy grotesco eso. Ahí, venden pollo caliente. ¿Y qué es pollo caliente? Ahí te lo matan. Ah, es interesante eso. Esos pollo caliente, sí, recién muerto. Los rituales, no, es que los rituales. No es el pollo. No, lo matan. En los rituales indígenas contemporáneos, sobre todo entre los huicholes y los otomíes, sí se usa todavía el término de que la ofrenda, se tiene que ofrendar sangre viva. Y la sangre viva significa ofrendar la sangre a los dioses cuando el animal todavía patalea. Entonces se sacrifica el borrego, la cabra o el pollo y se le tiene que dar a los dioses la sangre antes de que el animal deje de patalear. Eso es sangre viva.
En Hidalgo, los otomíes, los huicholes allá en el occidente. Las larvas, ¿no? Ven estas larvas de abeja, no se comen. Son dulzonas, tienen la miel. Estas son más... A estas sí hay que morderles. Yo estas no las probé, la verdad, estas grandotas, pero yo sí quería, porque me dijeron que son una delicia. Sí, sí. Para probar, ¿cómo vences esta parte mental? Ajá. Es que hay cosas que puedes y cosas que no se pueden. Hay cosas que se pueden y cosas que no. Sí, pero cuando estás en contacto con, hay cosas que se pueden racionalizar y medio domesticar, pero hay cosas que de plano no se puede. Por ejemplo, o sea, me refiero a Corea porque estuve viviendo un tiempo largo allá, y entonces allá la forma de expresar la camaradería masculina, acá en México es muy macho, ¿no? Entonces, si vas a decir este es mi cuate, le pegas en la espalda, ¿no? El empujón, el golpe, o sea, pero es entre agresivo y confianzudo, pero se tiene que demostrar que ese es macho, ¿no? O sea, en Corea, la forma de demostrar este es mi amigo, o sea, por meto las manos al fuego, es que te toman de la mano. Entonces, por ejemplo, o sea, sí, en comida a mí me encanta probar, o sea, sí, me gusta mucho probar. Sí. Porque yo estuve en el seminario de misiones, porque iba a ser sacerdote. Entonces estaba en el seminario y me mandaron a Corea del Sur. Entonces yo me fui a Corea del Sur y ella me salió. Pues sí. Lo más que mañana no podría estar por acá. Pero sí, pues va a ser interesante. Sí, yo por eso anduve por allá. No, yo me metí a todos lados con los monjes budistas y todo. Fue muy bonito. No sé de qué animal sean, pero como es la larva que va a entrar en metamorfosis para convertirse en mariposa, es pura grasa. Entonces los que las han probado dicen que son una delicia. Es un chicharrón, como un chicharrón con gordito, a los que les gusta. O sea, si no te da mucho asco la grasita, pues es muy rico. Entonces estas dicen que son deliciosas. Yo estas no las probé porque pues no vendían en el lugar donde yo estaba. Pero insisto, hay cosas que se pueden vencer y cosas que no. Por ejemplo, a mí en la comida me gustaba mucho probar de todo. Hay cosas que gustan, hay cosas que no. Pero hay cosas que aunque las racionalices no las puedes vencer. Entonces cuando llegamos no había problema, nadie nos conocía, ni sabíamos hablar ni decir nada. Entonces estábamos protegidos, nadie nos pelaba. Pero en cuanto empiezas a hacer amigos, escuela, socialización, de repente no va a faltar el día que vas por la calle y tómala, te llegan y te toman de la mano, ¿no? Un hombre. Y entonces esos choques, o sea, por más que empiece la computadora a trabajar, estoy aquí, no estoy allá, estoy aquí, no estoy allá, aquí no está pasando nada, aquí no significa lo que significa, ya no está pasando nada, todo está en orden. No puedes evitar que tu cuerpo sude, esté inquieto, te pones rojo, quitas la mano, empiezas a sudar. O sea, no puedes evitarlo. O sea, por más que lo racionalices, tu cultura te gana, porque nos permea por completo. Entonces, de igual manera, por ejemplo, eso me sorprendía mucho. Cuando llega el otoño en Corea, hay un árbol de estos que se pintan de colores maravillosos. El de que se pinta de amarillo da un fruto que se parece a nuestro nanche, al árbol del nanche, ¿no? Ese fruto muy oloroso, grandote, que tiene una semilla grandotota. Bueno, la carnita ellos no la valoran, la tiran, pero ese árbol, no venden ese fruto en el mercado, nadie lo comercializa, pero todos lo valoran mucho,
porque solo se da, la naturaleza se los da, y valoran mucho eso, y solamente se da una vez al año. Entonces, cuando ese fruto se da, se retacan las bolsas, lo recogen de todos lados donde pueden y lo guardan en grandes cantidades porque lo secan, tiran la carnita y guardan la pepita. Esa pepita se seca, se muele y se hace un mole como un pipián y se almacena todo el año y se lo van comiendo durante el año. Entonces, el único problema es que la carnita de ese fruto huele, yo no estoy exagerando, no estoy haciendo una metáfora, no estoy diciendo huele como a, les estoy diciendo materialmente yo cómo percibí ese olor, huele a caca, no hay de otra, y no de perro, humana, no, o sea, huele mucho, es un olor penetrante, no es como si oliera a caca, no, huele a eso, tal cual, yo con mi nariz así lo percibía, y no era solo yo, todos los mexicanos que estábamos en esa casa así lo percibíamos. ¿Los coreanos? Los coreanos, no. Los coreanos encuentran ese fruto. Ellos no. Era completamente diferente. Ellos se retacan las bolsas con toda la fruta que les cabe en los pantalones, en el saco y aparte en bolsas de plástico. Imagínense el metro de Seúl a las 7 de la noche. Con toda la gente cargando esas cosas, o sea, es una peste que no se aguanta, insoportable. Los mexicanos que estábamos allá, cuando llegábamos a la casa que no sabíamos de esto, llegábamos a la casa y todos nos revisábamos los zapatos, ¿no? ¿Quién se quemó? Alguien pisó en la calle, porque a eso huele. Pero ellos no lo percibían así. Y la señora que nos hacía la comida, que era coreana, toda la cocina la llenó de mesas secando esa fruta. No, pues le tuvimos que decir que sacara eso y ella muy extrañada lo sacó y al fin y al cabo lo sacó porque ella estaba firmemente convencida de que esos extranjeros son salvajes y son raros, nadie los puede entender. ¿Y que ya seca ya no huele? No, seca ya no huele y sí es muy sabrosa. No, la pepita no huele, el problema es la carne fresca. Y la recogen fresca. Los coreanos también hacen popó y huele igual, ¿no? Eso es lo mío. La percepción. Sí, es diferente, pero ahí les va la contraparte. Cuando yo estuve allá, tuve una amiga que nos hicimos amigos, porque yo no agarré así como que mucho el coreano, porque tampoco estuve tanto tiempo allá. Fueron 2 años nada más la experiencia. Entonces, para agarrar una lengua oriental, 2 años no es suficiente. Pero ella estaba estudiando en la Universidad de Seúl español, su licenciatura es en español. Entonces, allá, por eso nos hicimos amigos, porque ella sí hablaba español y ahí estuvimos paseando. Yo me regresé a México. A los 6 meses de que yo me vine a México, ella acabó la licenciatura y la mandaron a la UNAM a las prácticas profesionales acá en México con el español. Entonces llega y yo la recibo. Y entonces los 2 estudiantes nunca teníamos dinero y pues lo que hacíamos en ese tiempo, que ahora ya no nos dejan, pues era meterse en un Vips, porque con 7 pesos que cuesta el café, pues te la pasabas todo el día, ¿no? 10 horas platicando y te rellenaban la taza y al final nomás pagabas 7 pesos. Cuando se podía, desayunábamos. Y aquí en México siempre es jugo fruta, y si pides fruta, generalmente te dan papaya. Ella estaba molesta con la cuestión, yo no sabía qué era, tampoco tenía confianza para decirlo. Y hasta que después se animó y me dijo, ¿cómo puedes meterte eso a la boca? Pues ¿qué? La papaya. ¿Por qué? No, es que no es solo que no la coma, no la pidas, no la quiero en la mesa. ¿Qué no te das cuenta que huele a caca? Eso me dijo ella. Y entonces yo le conté lo de este frutito y ella jura y perjura que no es cierto, que eso no huele. Pues yo igual que le juro y le perjuro que la papaya no huele a eso. Y... tantito, ¿qué te parece? Huele. Y ella es de Ucrania. Ah, interesante eso, yo no lo había oído eso. Sí. Pero ¿a poco piensen? Y si tú llegas, entras en una casa, bueno, en un espacio donde está guayaba,
Ah. No, entras y buscas. ¿Qué pasó? Un gato y su pipí. La guayaba es un fuerte. Pero, a ver, ¿a ustedes les huele? ¿Su pipí? ¿Qué pasó? Ah. Pero todavía tengo esa. Sí, interesante, muy interesante. ¿Y de dónde viene? Por ejemplo, si la coreana se enfermaba en México, no la teníamos que empaquetar a Corea para que allá la curen. La puede curar un médico acá. A mí, como mexicano, me curaba un médico allá, porque el organismo funciona igual, tenemos las mismas células, tenemos el mismo paquete fisiológico. Entonces, ¿por qué lo que a unos les hace babear de antojo, a otros los hace casi vomitarse? Es cultural, Pues es claro, cultural. no, el ser humano se adapta a todo. O sea, donde nacemos, nos adaptamos. Sí. Pero es muy interesante estas distinciones, Sí, o sea, no hay otro modo de explicarlo, no hay mucho que buscarle. Y a esas cosas es difícil sustraerse. Tuvimos un compañero que era francés y cuando su familia nos visitó, nos llevó quesos franceses y ellos se atascaron en la mesa porque decían que eran deliciosos, nos llevaron de los mejores. y entonces, nosotros no queríamos oler ese queso ni de lejos, ¿no? Ni de lejos. Pues sí. Bueno, esta es una carnicería en China. Es fuerte, sí, porque en China y en Corea se come el perro. Bueno, en China es diferente. Esta es la raza coreana. Esta es la raza coreana. Se parece a un Alaska, nada más que el pelo no es suelto, es aborregado y pegado al cuerpo. Entonces, miren, yo lo que diría es, si ustedes reciben a un hindú en México y se lo llevan a pasear a algo que quieran que conozca en México y se lo llevan a Coyoacán para que conozca el mercado y lo pasean por la zona de las carnes y ve a las vacas despellejadas, sin cabeza, sin patas, sin cola, colgando al revés del hueso de la pata, y él va a sentir lo mismo que nosotros sentimos cuando vemos a un perro en esta lamentable situación. Porque irremediablemente en nuestra cultura, este perro evoca pues al Firulais, al Manchas, al Pelos, ¿no? A todos los perros de la infancia, con los que tenemos vínculos afectivos. Yo no estoy preparado con manzana como no puede ser. ¿Se dan cuenta? No, para un hindú sería exactamente lo mismo, ¿no? O sea, grotesco totalmente ver una vaca descuartizada en lamentable situación. Más si la llevamos allá a Tlalnepantla, fuera del rastro, donde tienen las cabezas así colgando, porque son los que venden el ojo, el cachete, la lengua, y estos tienen la cabeza entera. Imagínense lo que sienten, pues es más o menos lo que sentimos nosotros. ¿Sí? Son esas distancias las que hay que salvar. En el momento, estas son las larvas como las que vimos hace rato, pero no en brocheta, ya en sushi, ¿no? Ya más gourmet. Sí, ya casi como Sí. cumpleaños, ¿no? La lagartija frita, bueno, aquí nos comemos la iguana, ¿no? Nomás que la iguana es grande y hay que cuidar los huesitos. La lagartija... Es como se viste esta cuota. Sí, debe estar preparada para carnavales o cosas de ese tipo, porque también tienen sus carnavales donde celebran espíritus y estas cosas. La lagartija frita debe ser como el charalito, me imagino, ¿no? Porque yo creo que se come con todo como va. Es muy chiquita, ya frita. Bueno, el chapulín aquí nosotros no lo comemos, ¿no? Cada vez en los mercados de aquí de la ciudad hay el vino de serpiente, o sea, esta idea también está muy difundida. Esta es del Oriente, pero también en Europa estuvo un tiempo.
O sea, esta idea de que si en un recipiente con licor tú metes un animal o parte de un animal poderoso, el alcohol, el licor se impregna del poder del animal, entonces cuando te echas tu traguito. Bueno, pero ese sí da saborcito, ¿no? Sí da algo de sabor, así como especial. Pero esta es como comisión de poder, ¿no? La agilidad de la serpiente, su astucia, o sea, todo esto. ¿No? Las ratas. Pero vean cómo están ahí limpias, ¿no? Porque está espantándoles las moscas. Le está espantando las moscas para que vean que tiene los estándares de calidad y de higiene necesarios, ¿no? Entonces, no es que nos imaginamos inmediatamente nosotros a las ratas que vemos salir de la alcantarilla y todo, pero estas son de campo, ¿no? O sea, es otra cosa. Pero aún así golpea, ¿no? Choca, choca. Pero fíjate que yo siento que hay algo más. No nada más es lo simbólico de tengo hambre, es que ahorita estoy traduciendo lo de las flores, de las esencias florales, y ahorita están haciendo esencias florales ya de delfín, están haciendo esencias. O sea, por eso, pero a lo que me refiero es que si tú te comes un hongo, al comer hongos, estás impregnando tus cuerpos sutiles con esa energía. Y si tomas o comes algo de serpiente, esa energía es que la rata, por ejemplo, para la astrología representa esa actitud de estar masticando, y es inteligente, la rata no es tonta, es lista. Sí. Entonces, ¿quieres mejorar tu inteligencia? Pues come rata, o como que yo eso lo asociaría como esas culturas, de ahí vienen esas costumbres. Pero en las flores y lo de los animales, no sé cómo se hace, pero no se toman los animales. Sí, no se mata. Eso es lo que nos dijo antes, ¿no? No estás matando nada, ni estás matando a la flor. Lo que estás trayendo es la energía, la estás metiendo no, ni siquiera son molidas las flores, o sea, no se muelen no estás tomando, no estás comiendo flor, estás tomando la energía sutil de la flor únicamente. Y la energía sutil del delfín, no es que muelas delfín y no estás jalando. Entonces yo digo que sí tiene algo. Sí. Bueno, estos animales aquí estamos muy acostumbrados porque lo ha metido mucho mascota y estos lugares. Es un escorpión grandotote, pero es muy dócil. Además, su veneno no es mortal para el humano. Entonces, es mansito. O sea, me imagino. No es agresivo. O sea, si cualquier alacrán, pues lo tocas, lo agarras y te pica luego. Y se deja agarrar y lo cargas y te camina, se camina por la ropa, ¿sí? Y si algo llega a pasar y pica al niño, pues no lo mata. Entonces se ha comercializado mucho en México como mascota. Aquí ya están fritos, ¿no? También. Pues también es allá en el oriente, no sé si Tailandia o algo ahí, No, no de Corea, no. El escorpión no se lo comen allá. Todavía no le entraban cuando ya está. ¿No? Igual que es lo decente, que es lo indecente, pues depende del lugar, ¿no? Por ejemplo, cubrirse, ¿no? El velo, ¿no? Estas cosas ahí del mundo islámico, al punto de que, pues, transnacionales, esto llama mucho la atención, ¿no? Transnacionales como Nike, Capsters, ¿no? Hacen esta ropa deportiva para las mujeres que quieren practicar el deporte y no violar el precepto religioso. De hecho, en las últimas Olimpiadas, el equipo de voleibol salió de un país musulmán, salió todo el equipo con estas burkas, ya con material que permite la transpiración, que no roza, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, pues acá una playa nudista, ¿no? Después de aquí ya no se espante de lo que encuentre.
Y pues acá tapan todo, acá no tapan nada, o sea, es esta enorme diversidad humana, ¿no? Este ejercicio de descentramiento lo considero indispensable caer en cuenta en dos términos básicos que maneja la antropología y que son el antropocentrismo. Ay, no, ¿sí estuvo bien? ¿No hice nada mal? Ah, bueno. Sí, ya nada más damos la conclusión. Hay dos términos básicos en la antropología y son extremos. Uno es antropocentrismo y el otro, etnocentrismo, y el otro es relativismo cultural. Son movimientos extremos, son dos puntos extremos de un péndulo, de un movimiento pendular. En 1974-75, la UNESCO declaró el año contra la lucha, no, el año contra la discriminación y segregación racial. Fue el año contra la discriminación y segregación racial e invitaron, que estaba vivo entonces, a Lévi-Strauss, ¿no? El gran antropólogo Lévi-Strauss, para que diera la conferencia inaugural en la UNESCO de ese año. Y él fue muy interesante lo que dijo, porque él lo que dijo es, estamos saliendo de un siglo particularmente violento, en el cual vimos las consecuencias de no considerar al otro en nuestro horizonte, con el nazismo, el estalinismo, ¿no? El fascismo, todos estos movimientos que niegan absolutamente al otro, y entonces tenemos que caer en cuenta que nuestro etnocentrismo es el causante de todo eso. Pero tampoco podemos satanizar a nuestro etnocentrismo y querer erradicarlo o luchar contra él, porque hasta el momento no conocemos otra forma de hacernos humanos. La única forma que ahorita conocemos de hacernos humanos es que el humano, desde que nace, esté cobijado por una sociedad que lo ubique en el mundo. Esa es la única forma que conocemos de hacernos humanos, pero tiene un precio, y es el etnocentrismo. Es que cuando cobramos conciencia, creemos que nuestra forma de ser humano es la única forma posible de ser humano en el mundo, y no aceptamos otra posibilidad. Entonces, lo que Lévi-Strauss decía es, nuestra era debe ser consciente de los excesos del etnocentrismo, ser consciente de que tenemos ese etnocentrismo y que es consecuencia de nuestro ser cultural. Y siendo conscientes de que lo tenemos y siendo conscientes de las consecuencias terribles de no dosificarlo, tenemos que empezar a dosificarlo con una sana dosis de relativismo cultural. Sana dosis de relativismo cultural, no hacernos relativistas culturales, diluir toda nuestra cultura, que todo es lo mismo y todo vale igual, es igualmente negativo, eso no sirve, no es humano. Pero una sana dosis de relativismo cultural que dosifique nuestro etnocentrismo de tal forma que nuestra forma de ser humana no eclipse las demás posibilidades de ser humano que conviven y coexisten con nosotros. O sea, no equiparar la particularidad de lo propio de mi forma de ser humano con lo humano en general, sino entender que mi forma de ser humano es esa, una forma posible entre muchas otras de serlo, pero hay otras formas también valiosas de ser humano de otras maneras, que se han desarrollado en otras historias y en otros contextos. Entonces, entendiendo eso, es como creo que podríamos acercarnos a las religiones, bueno, a las cosmovisiones prehispánicas de una manera fructífera y de una manera comprensiva, intentando comprenderlos desde su lógica cultural, no desde nuestra lógica cultural, sino desde su lógica cultural, porque ellos no tienen nuestra lógica cultural. Si nosotros soltamos algo, sabemos que, bueno, creemos que siempre se va a caer, que la gravedad la va a jalar y siempre se cae para arriba. No aceptamos la posibilidad de que si lo suelto se caiga para arriba algún día, siempre caerá para abajo. Pero eso es porque nosotros estamos convencidos de que el mundo se rige por leyes universales y eternas, y los indígenas no creen eso.
Los indígenas en sus cosmovisiones creen que todo el mundo está regido por voluntades y esas voluntades interaccionan y esas voluntades se hostilizan si no les haces caso o se suavizan si a través del ritual las sobornas o les das regalos o las atiendes o las adulas. Entonces eso cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Y la lógica de cómo es el mundo también cambia. Entonces, este fue un preámbulo, ¿no? Un preámbulo para poder entender estas culturas desde sí mismas. Y pues me parece que hasta aquí ya le dejamos, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo, y si no, pues aquí le dejamos.